Buenas noches, mi nombre es Ricardo Rojas y les explicaré la fase 3, cálculo de fuerzas internas para una cercha. Bueno, tenemos la estructura con las fuerzas externas. Debemos calcular las reacciones de los apoyos para poder solucionar las fuerzas internas por el método de nodos. Dibujamos las reacciones hacia arriba de AY y GY en X. Solo aparece la fuerza de AX. Entonces AX igual a 0. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sabemos que AY más GY menos la suma de todas las fuerzas externas es igual a 0. Y al sumar todas las fuerzas externas y pasar al otro lado de la ecuación, nos da que AY más GY es igual a 57.696 kilonewton. Ahora, si aplicamos los momentos con respecto a uno de los puntos, en este caso tomamos A. Ahora podemos ver la sumatoria de los momentos en A. Podemos ver que sumamos 3 más 6 más 9 más 12 más 15, que son las partes de AL, LK, KJ, JI y H. Podemos ver que también multiplicamos por 18 y restamos por GY, que es un momento negativo. Al solucionar la ecuación nos da el resultado de GY, que es igual a 28.848 kilonewton. Y al solucionar también la FY, la AY, despejamos y nos da las reacciones similares. Estas son las recomendaciones que debemos tener para realizar los cálculos. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomarán las sumatorias de fuerzas en X positivo a la derecha. Se tomarán las sumatorias de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para el sistema de 2×2. Iniciamos con el nodo A. Tenemos la primera fuerza AY, que es hacia arriba, y la fuerza de 4.808 kilonewton es hacia abajo. Vemos que los elementos AB y AL, las flechas están saliendo. Ahí asumimos que están en tensión. Ahora procedemos a buscar en X, que podemos ver que tenemos AL más AB coseno de 20 grados es igual a 0. Solucionando esta ecuación de X, encontramos que AB es igual a menos 70.288 kilonewton. Y en Y vemos que tenemos AY, que es 28.848 menos 4.808 más AB seno de 20 grados igual 0. En estas dos ecuaciones tenemos solamente una incógnita, entonces solamente solucionamos y reemplazamos para encontrar el resultado de AL,
que es igual a 66.05 kilonewton. Aquí podemos ver que un resultado es negativo y el otro positivo. Al ser negativo ya determinamos que está en compresión y al ser positivo determinamos que está en tensión. Como podemos ver en el nodo L, al hacer los cálculos, LB es igual a 0, o sea que este nodo, esta parte es de amarre. LK nos da positivo, o sea que es tensión. En el nodo B podemos ver que según los cálculos salen dos ecuaciones con dos incógnitas, en las cuales debemos solucionarlas por el método de Gauss-Jordan de 2×2 de ecuaciones. Acá podemos ver que BC nos da negativo, BK nos da negativo y están por compresión. El nodo K también realizamos las ecuaciones y encontramos las incógnitas y podemos ver que KJ da positivo y KC da positivo y son tensión. En el nodo C podemos ver que nos dan negativos CD y CJ y son compresión. En el nodo D nos da DE, nos da negativo y DJ positivo, comprensión y tensión. Al hacer los cálculos podemos ver que en la estructura podemos ver todos los nodos gemelos y las fuerzas que cada nodo tenía y las tensiones o comprensión que se identifica por ser positivo o negativo. Para finalizar la fase 3 debemos realizar una comprobación por el método de secciones. Se escoge una sección de la estructura y se le aplica un equilibrio de cuerpo rígido. Se aplica sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatorias de momentos igual a 0. Podemos ver qué fuerzas actúan. Aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento LK. Como podemos ver en la ecuación, acá podemos ver la distancia de 3 metros por 4.808 kilonewton más 1.092 metros por LK menos 3 metros por 28.848 kilonewton, esto igual a 0. Solucionando la ecuación nos da que LK es igual a 66.044 kilonewton y está en tensión. Y como podemos ver acá la respuesta en el nodo L, podemos ver que LK nos da 66.05 kilonewton y es en tensión, o sea que la comprobación por método de secciones es igual a la resolución por medio de los nodos.